San Lucas capítulo 1 es la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y él dijo lo siguiente cuando su niño tenía unos cuantos días de edad y le preguntan a él cómo se va a llamar el niño. Él pide una tableta porque estaba mudo y dice: Juan es su nombre. Al instante se desata su lengua, es lleno del Espíritu Santo y lo primero que sale de su boca es una profecía. Una palabra impresionante. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Aquí está hablando acerca del bebé que está en el vientre de la joven María, prima de Elizabeth, su esposa, que se encuentra ahí mismo. Dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y aquí está la esencia de la promesa, la esencia del pacto, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, sin temor le adoraríamos. Dice: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Es muy importante oír lo que fue el pacto de Dios con nuestros antepasados, con Abraham y todos, con su pueblo, y nosotros como injertados, ¿verdad?, en el olivo que es Israel. Y este es el pacto, que nosotros, libres de nuestros enemigos, les serviríamos sin miedo. No más operando bajo un principio de temor en la vida. Como resultado, nuestras vidas estarían llenas de santidad y de justicia delante de su presencia todos nuestros días. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que vino a producir. Cuando nosotros queremos conectarnos con Cristo, cuando nosotros queremos caminar con el Señor, es muy importante que entendamos qué es lo que vino a hacer. Porque si no, podemos nosotros estar buscando al Señor, pero para cosas que Él no vino a hacer. Buscando a Cristo, pero no conforme a su propósito, sino conforme a otras ideas que hemos recibido, pues, de la vida, de la experiencia, de la comadre, etcétera. Pero esto es de lo que se trata. Y durante unas semanas estuvimos viendo sin temor. ¿Por qué temor? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 que como los herederos, como los hijos, participamos de carne y sangre, ¿sí? Y como los seres humanos participamos de carne y sangre, entonces el Hijo de Dios también vino a participar de carne y sangre en un cuerpo físico. Y como nosotros participamos de eso bajo el diseño de Dios, entonces el que sería nuestro rey, el que sería nuestro gobernante, también debía participar de carne y sangre. Dice, y entonces a través de la muerte librar a los que por el temor a la muerte estábamos sujetos a esclavitud toda nuestra vida. O sea, Hebreos 2, 14 y 15 dice que la raza humana es esclava porque le tiene miedo a la muerte, que es el más fundamental de los miedos, que es típicamente tú agarras un chamaco de 15 años, no le tiene miedo a la muerte porque la muerte no entra dentro de sus pensamientos. Él no está preocupado por la muerte. Un joven de 15 años no lo piensa, pero adentro siente que él va a vivir para siempre. Y no porque lo está conscientemente razonando, sino simplemente su vivencia, ¿sí? Entonces él no está consciente de un temor a la muerte, a menos que lo expongas, vamos a decir, a un accidente, a menos que lo expongas a una balacera. Y entonces el terror de la muerte es una cosa terrible. Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado, pero yo he estado en 2 ocasiones en lugares donde la muerte era una muy real posibilidad y me entró un pánico que yo no sabía que yo tenía.
Porque como mi esposa les dirá, típicamente a mí pues no le tengo miedo casi a nada. Pero recuerdo una ocasión que hubo un incendio en Altavista y creo que hubo un estallido de un tanque de gas. Y me acuerdo que yo me voy para allá porque estaba como a 3 cuadras de mi casa, con la idea de que ayudar si había necesidad de algo. Y a la medida que me iba acercando, me entró en la mente la posibilidad de que alguien estuviera atrapado adentro. Y entonces la posibilidad de que yo tuviera que meterme para salvar si alguien estaba atrapado adentro. Y cuando todos esos pensamientos se cruzan en mi mente, me atacó un pánico de muerte, un terror. Yo normalmente no pienso en la muerte, pero en el momento que la enfrento, el miedo a la muerte es una realidad. Y la Biblia dice que la raza humana es esclava de 1000 cosas por causa del miedo, que a final de cuentas todos los miedos terminan en un miedo a la muerte. ¿Sí? Cristo vino para librarnos de eso. Porque cuando tú estás bajo el miedo a la muerte, en cualquiera de sus formas, no puedes ser santo y no puedes ser justo. Tita, mi esposa, me dice cuántas cosas nosotros hacemos mal por estar a la defensiva, por estar nosotros, porque es como un animal. Cuando un animal está en peligro, está arrinconado, es cuando más peligroso se vuelve. Es cuando en su desesperación y en su terror ataca a lo que sea. Y los seres humanos, el miedo nos impide servir al Señor, nos impide verdaderamente adorar al Señor, porque nos provoca un montón de cosas fuera de nuestro control. Toda la raza humana es así. ¿Sí? Digo, yo creo que tú puedes, si te pones a pensar, enumerar fácil unos 10 temores que son parte de tu vida. El temor a la pobreza, el temor a ser humillado. El temor a ser humillado es el motor principal de los niños en las escuelas. El niño no va a la escuela a educarse, el niño va a la escuela a sobrevivir. ¿A qué? A que sus compañeros lo humillen, a que sus profes lo humillen, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que no aprende gran cosa, porque realmente no le pone tanta atención a la cuestión académica como al hecho de que yo necesito que aquí no me hagan pedazos. Entonces, las señoritas con el pavor de no tener novio, porque no sé por qué le tienen tanto pavor, porque luego se casan y se cumplen sus pavores, ¿me entiende? Pero es una cosa, es una realidad, ¿lo ves? Y ves muchachas brillantes, ¿verdad? Muchachas con unas capacidades impresionantes, con un futuro completamente reducidas a nada, porque toda su obsesión es: no tengo con quién casarme. La pregunta es: ¿cómo es que nosotros vamos a vivir una vida que, lejos de estar bajo ese principio, va a estar bajo el principio de Dios? ¿Cómo es que Cristo nos libra? ¿Qué es lo que sucede? Y les quiero compartir algunas cosas que he estado leyendo. También Tita, mi esposa, comentó de que lo opuesto del temor es la fe, ¿verdad? Ahora, siendo nosotros ciudadanos de una ciudad cuyo lema es sobre todo la fe, pues nosotros pensaríamos que ya con eso lo hicimos. Pero la realidad es que fe en la cultura y la fe de la Biblia son dos cosas que nada tienen que ver la una con la otra. Le repito, nada tienen que ver la una con la otra. La fe del Evangelio es tan ajena a la fe popular de una ciudad como Parral o de una cultura como América Latina, ¿sí?, como era la fe de los cristianos del primer siglo en comparación a la fe que tenían todos los paganos, que tenían muchísimos dioses. Tan ajena y tan contraria. No hay ninguna relación entre la una y la otra cosa. Entonces, esta fe, la fe de Dios, la fe que Cristo nos trajo, ¿verdad? Esta fe que Dios da, porque esta no se logra, esta es una fe recibida, ¿sí? Esta fe es lo contrario al temor bajo el cual vive todo mundo. Entonces nosotros queremos aprender cómo se vive en esta fe. ¿Cuál es una vida de fe? El apóstol Pablo escribió en Romanos: el justo por la fe vivirá, ¿sí?
Y luego dice que esa fe produce justicia, pero el justo vive una vida que está gobernada por el principio de la fe sobrenatural de Dios, no por el principio del temor. Ahora, antes de entrar en materia, quiero aclarar un asunto. Muchos identificamos el cristianismo con una moralidad corregida, y el cristianismo auténtico corregirá tu moralidad. Pero moralidad corregida no es el mérito que Dios busca. Y uso la palabra mérito en una forma no muy específica. Pero moralidad corregida, el comportarse adecuadamente, el hacer cosas buenas, no es aquello que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú puedes haber dejado el licor, y tú puedes haber dejado de ser adúltero, y tú puedes haber dejado de robar, y todas esas son cosas muy buenas. Y sí son cosas que agradan a Dios, pero lo que Dios busca es fe. Es más, Jesús, hablando de la necesidad de insistir en oración, hablando acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto, y que esta viuda estaba sobres y sobres y sobres y sobres este juez injusto, y finalmente el juez injusto, ya, ¿verdad?, porque ya no aguanta la insistencia de la viuda, le concede justicia. Y Jesús dice, fíjense lo que dijo este juez injusto, ¿verdad?, que le concedió a esta mujer lo que pedía por la insistencia de su oración. Y luego dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando en gente? Dios no está buscando buen comportamiento. Dios produce buen comportamiento. Dios está buscando fe. Diga conmigo fe. Pero no la fe del lema de Parral. Queremos retener el lema, pero necesitamos transformar la mentalidad. ¿Están conmigo? ¿Sí? O sea, yo quiero que llegue el día donde dice sobre todo la fe en nuestros escudos, pero ahora sí es la de a de veras. Todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos ahí. Ahorita estamos en polos opuestos. ¿Sí? Pero lo que Dios busca es gente que opera en una fe que ha venido del cielo. ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se ve? Este es el objetivo de esta serie de enseñanzas. Quiero empezar con la definición bíblica de fe. Se encuentra en Hebreos 11:1. Búsquelo por favor, subráyelo si no lo ha subrayado. Es un versículo central a nuestro entendimiento de la Biblia. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ya nada más con la pura definición nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que la gente considera fe. Porque lo que la gente considera fe es como una especie de sentimiento de devoción, o es una especie de intensidad en la petición. Le pedí con todo mi corazón, le pedí con mucha fe. Eso es lo que el mundo entiende como fe. Pero la Biblia no define fe así. Dice, fe es la certeza. Diga conmigo, certeza. Entonces, fe es una certeza, es una absoluta seguridad acerca de algo que se espera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con cualquier persona en la calle y le preguntamos si esa persona espera irse al cielo, la persona te va a decir sí. Pero para ellos la palabra espera significa que tienen el deseo de irse al cielo. Ojalá que yo me vaya al cielo, ¿sí? Entonces, para ellos es simplemente una especie, pues, de anhelo. Pero cuando la Biblia habla de espera, habla de algo seguro, pero que está más adelante. Entonces, a esa misma persona tú le preguntas, ¿y tú estás seguro que te vas a ir al cielo? Dice, pues no, nadie puede estar, ¿verdad? Eso pues no lo sabré hasta que después de que me muera. Ese es el pensamiento de la gente. Entonces, nuestra primera definición de fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, directamente contradice la idea popular de fe. Y aquí encontramos dos cosas. Número uno, que fe en su definición bíblica tiene que ver con la eternidad. Número uno. Y tiene que ver con la certeza de la eternidad.
Ahora, el contexto en el libro de Hebreos es que los hebreos que se habían convertido a Cristo estaban bajo terrible persecución, y el autor de Hebreos les está recordando: acuérdense que por muy difícil que las cosas estén aquí, ustedes saben qué es lo que les espera. Ustedes saben a dónde ustedes van. Ustedes saben cómo esto todo va a terminar. Así que ánimo, aunque la vida de repente dé sus reveses, ustedes ya tienen una seguridad. ¿Sí? Mi vida ya está resuelta. O sea, en lo más importante, mi vida ya está resuelta. Ahora, para entender bien lo contrario que esto es a lo que el mundo tiene, porque si hay alguna cosa que Dios quiere que tú y yo tengamos claro, es que desde el momento que tú creíste en Cristo, tú ya realmente no tienes nada que ver con el resto de la humanidad, salvo la oportunidad de ayudarles a ellos a recibir el mismo beneficio. O sea, tú y la cultura pasada, tú y las creencias pasadas, tú y todo eso ya no están en la misma página. En el momento que tú creíste en Cristo, tú te convertiste, disculpen el término, en un bicho raro, en un ciudadano de otro planeta, según la Escritura. Dice: nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice: nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Sí? Y eso es un poquito raro, porque todavía tienes el mismo apellido y tienes la misma parentela y tienes los mismos compañeros de trabajo, pero tú de repente ya no eres de aquí. Tú eres de otra parte y tú estás bajo otra realidad. ¿Sí? Y es esencial que nosotros tengamos clara esa completa diferencia, o si no vamos a volver a ser absorbidos por nuestro pasado. ¿Y hay alguien aquí que quiere volver a ser lo que fue? Exactamente. Hay un libro que llegó a mis manos y les quiero leer lo que él habla acerca del cristianismo y de la razón que el cristianismo prosperó mientras se desmoronaba Roma. Porque nuestros tiempos no son muy diferentes a los de entonces. Roma era una cultura sumamente lujuriosa, sensual. Vivimos en tiempos de una cultura sumamente lujuriosa y sensual. Era una cultura donde la familia se había desintegrado en maneras tremendas. Vivimos en tiempos similares. Era un tiempo donde a los bebés, cuando nacían, si no tenían el color de ojos o la forma de nariz o algún otro aspecto de lo que ellos querían, entonces sacaban al niño a la calle y lo dejaban ahí a que se muriera. Ahora tenemos el aborto, ¿verdad? Es más discreto, pero es exactamente la misma cosa. O sea, no, la vida no valía. Nosotros aquí en nuestro país, en nuestro México moderno, por 2-3 mil pesos tú puedes contratar un sicario para asesinar a alguien. La vida no vale. ¿Me explico? Los tiempos no son muy diferentes. La cultura se dedicaba a lo que se conoce como el hedonismo, que es la búsqueda de placer. Vivimos en un tiempo donde el mundo se dedica a la búsqueda de placer. Entonces nuestros tiempos son muy similares a los tiempos del primer siglo, de los primeros siglos, cuando los cristianos en efecto conquistaron Roma. Y él escribe acerca del estado del cristianismo y cuáles fueron las causas de este triunfo. Le quiero leer, son 5 causas específicas que él menciona como resultado de su análisis. Uno dice: el celo de los cristianos. O sea, para los cristianos de los primeros 4 siglos, Cristo era la única razón de su vida, era la única razón de su esfuerzo, era de lo que se trataba todo, ¿sí? O sea, tenían sus trabajos, algunos eran esclavos, un que otro era rico, no muchos, ¿verdad? Eran de diferentes razas, diferentes lugares, pero había un celo absoluto por Cristo, por anunciar a Cristo, por servir a Cristo, por adorar a Cristo, fuera en tiempos de persecución o en tiempos donde todo estaba en paz. Los cristianos eran gente de la cual tú no tenías ninguna duda de qué se trataba su vida. Esa es la primera característica que menciona Gibbons acerca de los cristianos, ¿sí? La segunda cosa es la doctrina de una vida futura. Ahora, ¿por qué es esto importante? Escucha lo que él dice. Dice:
La doctrina de una vida futura ni siquiera se consideraba entre los paganos devotos de Grecia y Roma como un artículo fundamental de su fe. Ahora, los romanos y los griegos, hipercultos, hiperdevotos, súper religiosos, tenían estatuas de todos los posibles dioses, hacían toda su vida social y política estaba, ¿cómo se dice?, giraba en torno a rituales religiosos de sus dioses. Inclusive el emperador era considerado una especie de dios. Y para todo se ofrecían diferentes sacrificios. Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé llegan a un lugar y hay un milagro, y inmediatamente sacan toros y cosas para ofrecerles sacrificios, porque era gente muy devota a la religión. Era gente muy creyente. Sin embargo, dice, para ellos la idea o la doctrina de una vida futura no era un artículo esencial de su fe. Dice, las peticiones que se ofrecían en los altares de Júpiter o Apolo expresaban la ansiedad de sus devotos por la felicidad temporal y su ignorancia o indiferencia a una vida eterna. Lo voy a repetir porque sé que está un poquito largo y un poquito letrado, ¿verdad? Pero quiero que lo atienda bien. Dice, toda la devoción de ellos estaba enfocada a la ansiedad que sentían por lograr la felicidad aquí. ¿No es eso de lo que se trata la fe popular? Gente viviendo bajo temor, y en ese temor, ¿cómo logro que uno de los dioses, Júpiter, Apolo, Atena, ¿verdad?, o alguien me concede el favor que necesito para ser feliz aquí? Pero dice, con una casi total ignorancia o indiferencia de una vida futura. La fe bíblica empieza con: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La noticia, familia, es que en el momento que tú creíste en Cristo, tu vida fue resuelta. Sí, tienes que pasar cosas aquí, unas buenas, otras malas, unas fáciles, otras difíciles, pero tu vida está resuelta. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Hoy estaba leyendo en mi devocional esta mañana, cuando los discípulos vuelven, los 70 vuelven de predicar, y se los quiero leer. Está increíble el pasaje en el Evangelio según San Lucas. Y ellos vuelven gozosos, dice, de que los demonios se sujetaban a ellos. O sea, llegaban a algún pueblo y dentro de la gente pues había algún endemoniado así haciendo todo un ruido y terrible escándalo. Y luego llegaban los discípulos, probablemente más asustados que seguros de lo que hacían, y le decían al endemoniado: sal de él, porque habían visto a Jesús hacerlo, ¿verdad? Y a lo mejor le hacían: sal de él, listos para salir corriendo por si se les ponía en mal plan. Y de repente se retorcía el endemoniado y un grito, y ¡pum!, salía el demonio. Y quedaba en sus 5 sentidos el hombre. Dios más, ojo, hay poder, ¿verdad? Y vuelven ellos, escucha lo que dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso no le caería mal a muchos de nosotros, que luego le tenemos, que nos dicen que esa casa está embrujada, no hay que pasar por ahí. No se regocijen de que los espíritus les obedecen. Ese es el punto de entrada de la fe. Tu vida está resuelta, tu nombre está escrito en el libro de la vida. La pases bien, la pases mal, te cases, no te cases, tengas un montón de chamacos o no tengas, seas pobre o seas rico, cuando esta breve vida termine, tú estás ya inscrito en la eternidad con Cristo para siempre. Tu vida está resuelta, ¿sí? Y esto sí merece de aquí parte una vida de fe. De aquí parte. No sé cómo me va a ir en el negocio, pero yo sé a dónde voy cuando todo esto termine.
No sé cómo va, si se me va a caer el pelo o no, ¿verdad? Cuando crezca, jóvenes, tomen nota, por lo menos a la mitad de ustedes van a quedar pelones como yo, ¿verdad? Así sucede, no importa cómo le busques y cómo la pienses, ¿verdad? Y sin embargo yo sé que un día voy a estar con Cristo en la eternidad. Y yo no sé si a lo mejor aquí en la violencia que pasa en mi país pueda ser que inclusive yo mismo pueda perder la vida en un momento pues de infortunio, ¿verdad? Pero yo sé que va a ser de mi vida. Yo sé cómo termina todo esto. Mi vida está resuelta. Eso es la base de nuestra fe. De ahí parte. Y yo no te puedo prometer que tu vida no va a ser difícil. La vida a veces es difícil. Y no te puedo prometer que tu vida no va a tener reveses. La vida a veces tiene reveses. Y no te puedo prometer que nunca vas a tropezar, porque todo mundo a veces tropezamos. Pero lo que sí te puedo prometer es lo que Cristo ya dijo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en los cielos. Y sobre esa base todo cambia. ¿Me entiendes? Sobre esa base el temor pierde su fuerza esencial. ¿Sí? Porque la muerte a mí ya no me ofrece peligro. La muerte ya no me ofrece incertidumbre. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y lo que yo espero es pasar mi eternidad con Cristo Jesús. Y eso es lo que tú estás esperando. Ahora, la cultura, al igual que los romanos, eso no les importa. O sea, tú vas allá afuera y si alguien te pide oración, ¿a cuántos de ustedes un amigo o un pariente le ha pedido que ore? Vamos, levante la mano. Un pariente, un amigo te ha pedido que por favor ores por él. Todos te pidieron que oraras por algo temporal, ¿sí o no? ¿Sí? Y oraste o no oraste, da igual. Se le concedió el favor o no se le concedió, da igual. Ellos no tienen resuelta su vida. Y tú sí. ¿Me entiendes? A ellos no les importa la eternidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha despertado su corazón. Ellos están muertos en vida. Y viven y hacen y tienen su movimiento, están muertos en vida. No entienden de qué se trata la vida. ¿Me explico? La fe empieza conectándote a la eternidad, pero no solo bajo una cosa de que ay, yo quiero irme, no, de que yo sé dónde voy a estar eternamente. Yo soy de Cristo. Estaba pensando ahorita que la pastora estaba leyendo el pasaje de Colosenses, que es un pasaje favorito mío, y estaba pensando todo lo que dice acerca de Jesús. Y Jesús está aquí adentro, yo lo tengo metido adentro. Cuando yo creí en Él, Él se metió, nunca se me va a salir. Y no estoy hablando de palabras vacías, estoy hablando de una realidad. Eso que leyó la pastora está dentro de tu corazón si tú has creído en Jesús. ¿Sabes por qué tienes vida eterna? Porque Jesús es la vida eterna. ¿Sabes por qué vas a resucitar de los muertos? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Sabes por qué tú no puedes ser vencido? Porque Él es el vencedor. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra vida está resuelta. 3 otras cosas menciona Gibbons, las estudiaremos en otras ocasiones, pero se las quiero decir. La tercera razón por la cual el evangelio se extendió y conquistó Roma, a pesar de estar en todas las desventajas posibles, dice, fue la eficacia de los creyentes para orar por enfermos. Este es un historiador, ¿sí? Este es un historiador reconocido en todo el mundo. Y él, examinando la evidencia, ¿verdad? Dedicó más de 20 años, de hecho creo que 28 años a escribir esta serie de libros, ¿verdad? Él dice que una de las 5 causas que el cristianismo conquistó Roma es porque los cristianos sabían imponer manos y sanar a los enfermos sobrenaturalmente. Yo dije, sí, Señor, porque estoy leyendo en mi Biblia y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y sanen enfermos y anuncien que el reino ha llegado, ¿verdad? Y vayan y hagan esto y así y sanen enfermos, levanten muertos, echen fuera demonios y anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Y me encantó, porque fe no solo te conecta a la eternidad, conecta la eternidad a la vida que nosotros vivimos aquí. Es otra dimensión,
¿Sí? Y de repente tú puedes experimentar cosas de la eternidad que ya traes metida adentro, pero las puedes experimentar en esta vida. Esa es la razón que gente sana. Yo estaba pensando en las veces que Dios ha sanado a mis hijos. Yo estaba pensando en que la vez que Dios sanó a Titi no tuvo que ser operada. Y por cierto que el doctor no sabía qué decir, ¿verdad? Porque todo su diagnóstico se le fue para abajo. Estaba pensando, absolutamente comprobado que aquí en esta congregación he experimentado sanidades completa y absolutamente comprobadas médicamente, ¿verdad? Que tenemos los resultados, ¿verdad? De los exámenes antes y después. Yo estaba pensando, pobres de estos hermanos, ¿verdad? Ellos saben que tienen una vida eterna. Este nombre está escrito en el libro de la vida y por eso nos gozamos y por eso somos hermanos. Pero ellos no saben que la fe hace que la eternidad también baje aquí. Y empecemos a operar aquí sobre bases de la eternidad. ¿En qué? En todo. En absolutamente todo. ¿Sí? Y por eso, leyendo nuevamente, porque a mí me gusta mucho la historia, ¿verdad? Pero leyendo nuevamente dice, era común en los primeros siglos, estoy hablando todavía para tiempos de San Agustín y todo esto, ¿me entiendes? Ya cuando aquello se había institucionalizado, y dice, era común que los cristianos, cuando alguien moría a destiempo, que se reunieran para ayunar y orar hasta que resucitara el muerto. Era común la práctica entre los cristianos. A ver, todos ustedes parecen, ¿quieren que yo ayune para que usted resucite? Nosotros estamos así, porque mire, y le digo esto porque de ahí venimos saliendo, pero quiero que quede claro, muchos de nosotros tenemos más en común con esos romanos que pedían por sus angustias que con esos cristianos que ya no tenían angustia porque su vida estaba resuelta. Y nos dejamos arrastrar por la cultura del mundo que dice a Dios se le pide lo que se necesita ahora, en vez de entender la fe de Cristo, que yo ya tengo en Cristo todo, empezando con la vida eterna. Y nosotros necesitamos entender que si vamos a cambiar este país y darle esperanza a esta nación, nosotros necesitamos completamente desligarnos de las ideas falsas de la fe y meternos en la fe de Cristo. Y empieza de que tú no vuelves a tenerle miedo a la muerte, porque tu vida ya está resuelta. Y el segundo paso es que lo eterno empieza a invadir tu vida en este planeta. Yo tengo 4 hijos porque Dios interviene. A Rebeca Dios la salvó en el vientre de su madre. A Enrique 2 doctores, uno presente, me lo declararon muerto en el vientre de su madre. En Stephanie le dio meningitis cerebral. Ella es ahora el cerebro de la familia, ¿sí? Y a Marcos lo saqué cuando tenía 1 año de edad del fondo de una alberca. Mis hijos están vivos porque Dios todavía trae lo eterno a esta vida, ¿sí? La razón que hemos visto y hecho cosas totalmente fuera de nuestras posibilidades es porque la fe conecta al ser humano como nosotros con la eternidad. Primero para nosotros para allá, pero también en una gran medida para acá. Amén. Ok, ahora, la fe bíblica, diga conmigo fe bíblica. Yo quiero que usted se meta aquí, que se cincele en su cabeza, que se tatúe en su brazo. La fe bíblica es otra cosa, no es lo que hay aquí. Todo lo que usted sabe acerca de Dios y de fe que usted aprendió de su vida pasada, todo esto no existe. ¿Sí? En el momento que alguien viene a Cristo, todo lo que entendía acerca de Dios y de la fe, deséchelo, no era cierto. Se lo dice a alguien que iba a la iglesia todos los días. Se lo dice a alguien que fue entrenado y educado por religiosos por varios años de mi vida. Se lo dice a alguien que se ganaba todos los premios que se podían sacar en la religión. ¿Sí? No le estoy hablando de cosas que no sé. Y en el momento que yo tuve un encuentro con Cristo, todo eso desapareció. Nada existía, nada afectaba, nada tenía nada que ver con lo que yo estaba ahora experimentando. Es más, yo leía la Biblia y lo único que veía era, yo nunca había visto nada de esto. ¿Me explico? Y nunca
he tratado de reconciliar la fe en Cristo con lo que yo viví en mi vida religiosa todos mis 22 años antes de Cristo, porque no se puede reconciliar. No hay nada que ver entre la una y la otra cosa. ¿Me está captando? ¿Sabe cuándo entró la idolatría a la iglesia cristiana? Cuando los romanos que se hicieron cristianos empezaron a decir: ay, pues esta estatua de Venus es tan bonita, ¿por qué no decimos que era tal y cual santa? ¿Verdad? Le cambiamos la etiqueta. Y esta estatua de Júpiter, tan solemne, tan glorioso, ¿verdad? Tan sobrio, ¿verdad? ¿Por qué no le cambiamos a Júpiter y le ponemos Dios Padre? ¿Por qué tirar estatuas tan bonitas? ¿Sí? Y buscaron reconciliar su antigua cultura con su nueva fe, y el resultado fue una catástrofe. No se pueden reconciliar. La fe de Cristo es completamente ajena a todo lo que tú y yo entendimos acerca de Dios en el pasado. Ahora, esta fe, la fe bíblica, la Escritura dice, viene por lo que uno oye. La fe viene por lo que uno oye. Así que yo escribí esta mañana al respecto: ¿qué estás oyendo? Porque la fe viene por el oír, igual el miedo. ¿Sí? ¿Qué estás? Y no estoy solamente refiriéndome a qué cosas estás percibiendo auditivamente, sino a qué le estás prestando atención, a qué le estás haciendo caso. Porque esto va a determinar dónde tú vas a operar. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 10, un pasaje también central de la Biblia. Romanos 10. Es el pasaje donde habla acerca de cómo la salvación llega a nuestras vidas. Versículo 9 dice, bueno, desde el 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la base de nuestra fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me salteo algunos versículos. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Versículo 17 dice: así que la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo. ¿Qué estás oyendo? Dices: yo voy a vida abundante. Qué bueno. ¿Qué estás oyendo? Yo no le hago mal a nadie. Magnífico. ¿Qué estás oyendo? Ay, pues y empiezan todas las cosas que provienen de las fuentes que ya no son parte de tu vida. No, pues que fulanito y menganito hacía, y que no, pues si uno hace aquello, 1000 opiniones. ¿Qué estás oyendo? ¿Con qué estás alimentando tu mente y tu corazón? De ahí se va a determinar dónde tú operas, si en fe o en el temor que todo mundo opera. Ahorita me mandaron noticias de que va a haber balaceras, de que cuídense, enciérrense en su casa, etcétera, etcétera. Y yo tenía una elección: ok, ¿le hago caso a esto o busco qué dice Dios al respecto? Y no con eso yo voy a decir de que nosotros vamos a ser insensatos, ¿verdad? Porque hay un pasaje que dice: el avisado ve el peligro y se esconde. Hay tiempos para esconderse. Hubo veces que Jesús se escondió porque así fue lo que el Espíritu Santo le dirigió. Pero el punto era: ¿qué dice Dios? Porque si yo oigo eso: ay, sí, no hay que salir, ay, tengan cuidado, ¿verdad? Ay, hay que buscar una carcachita para que nadie nos vaya, etcétera, etcétera. Y yo le estoy prestando atención a eso, le estoy haciendo caso a eso. Eso es oír. ¿A qué le estás haciendo caso? Y ahí es donde se define en cuál de los dos reinos, temor o fe, tú vas a operar. Entonces, oyendo todo eso, pues se me vinieron a la mente 2 o 3 versículos. Uno fue ese:
El escondido ve el avisado ve el peligro y se esconde. Pero otro fue: mi vida está resuelta, yo tengo vida eterna. Entonces no vivo preocupado que, ay, ¿y si me matan? Pues me voy con Cristo, ¿verdad? A ver, tú contéstame a mí: ¿y si te matan? No me lo dijeron con el mismo gusto que se los dije yo a ustedes. Como que me lo dijeron como que porque eso es lo que había que decir, ¿verdad? Sí, se los voy a volver a preguntar, ¿sí? ¿Y si te matan? Más ánimo, todavía no convencieron bien, ¿sí? ¿Sí? A ver, pregúnteme usted a mí. Me voy con Cristo, ¿verdad? Ahora, espera, déjame se la revierto. ¿Y si te matan? Ya está. Entonces el problema, yo nada más le pido a Dios que sea un solo balazo directo aquí, que no me duela mucho, ¿verdad? Pero a final de cuentas, pues me voy con Cristo. Por muy feo que se sienta, se acaba, ¿verdad? Y ya estoy con el Señor y se acabó. ¿A qué estás oyendo? No, es que la situación económica, y es que ahorita quién sabe qué, y que el presidente, y que los Estados Unidos, y que Trump, y todo lo. Y sí, a mí me gusta estar enterado de lo que pasa en el mundo, pero ¿qué es lo que estás oyendo? ¿A qué le estás haciendo caso? La fe viene por lo que uno oye. Y lo que uno oye, si quiere la fe del cielo, viene por aquí. Viene por lo que esto dice, ¿sí? No viene por lo que dice mi naturaleza, mi personalidad, mi familia, mi entorno o el noticiero. Viene por lo que aquí dice, ¿sí? Vámonos a otro aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Porque no todo es nada más el temor por la vida. Tú tienes cierta edad, ¿verdad? Y la cultura y la edad te dicen, pues, que cuando ya tienes cierta edad, llévatela más tranquila, ¿verdad? Llévala bien con todos. Ten tu guardadito, sí, porque pues luego con los años uno y eso no es necesariamente malo, obviamente. Pero mi pregunta es: ¿de dónde viene la fuente? ¿A quién estás oyendo cuando piensas así? Si tienes menos de 30 años, tú puedes ahorita saca tu celular y ponte a textearle a alguien algo, ¿verdad? Yo estoy hablando con los más macizos, ¿sí? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Sí? Ahora, nos vamos y decimos, yo me acuerdo, tuve una junta con varias mujeres ya viudas y grandes de edad, y querían saber qué decía la Biblia al respecto. Les dije, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y encontramos que la Biblia dice cosas increíbles, como por ejemplo, aún en la vejez fructificarán. Órale, esa me gustó. Sí, porque a mí la vejez se me quiere acercar, no le hago caso, ¿verdad? Pero dice, aún en la vejez fructificarán, y luego continúa, ¿verdad? Y hay toda una serie de cosas que la Biblia habla de gente que quizá ya no tiene la misma capacidad física, pero dice que están dedicados a la oración, que se entrega a hacer buenas obras para los santos. Yo no encuentro ninguna parte ahí donde dice llévatela tranquilo, asegura tu futuro. Yo no encuentro ninguna parte en la Biblia que nos diga eso. Entonces mi pregunta nuevamente es: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? No estoy diciendo que no tengas un ahorro, no estoy diciendo que no seas sensato en tu planificación financiera. Nomás estoy preguntando: ¿a quién estás oyendo para hacerlo? Porque si tú vas a afectar a este planeta y el rinconcito que a ti te toca para Cristo, solamente gente que opera en fe lo va a afectar, nadie más. Solamente que voltea y dice: no, es que el Señor dice esto. Y entonces todo cambia. Todo cambia. Déjame cerrar con un pasaje en Lucas capítulo 11, precisamente donde Jesús estaba hablando con estos 70 que acababan de regresar de un viaje ministerial. Y me encanta lo que sigue. Sí, porque, por cierto, aunque ahorita no tengo tiempo para meterme en ello, es un pasaje de mucho gozo, ¿sí? Porque dice que ellos, número uno, volvieron súper
gozosos. Déjame ver, estoy perdido en mis versículos. Lucas. Sí, bueno, ellos vuelven en el 10, ¿verdad? Y vuelven súper gozosos, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego Jesús les dice: regocíjense en algo todavía más importante. ¿Cuál es eso? Sus nombres están escritos en el cielo. De esto deben de estar más contentos todavía que del hecho de que los demonios se les sujetan. O sea, no digo que no se gocen de que los demonios les obedecen, pero gócense más porque sus nombres están en el cielo. Y luego dice que en esa misma hora Jesús se regocijó en espíritu. La traducción de la Nueva Versión Internacional dice: empoderado por el Espíritu Santo, Jesús se llenó de gozo. Y es donde dice: Padre, todo esto se lo escondiste a la gente sabionda y se lo revelaste a los niños chiquitos. Y Jesús estaba saltando de alegría. Entonces es un pasaje lleno de mucha alegría, porque gente de fe es gente contenta. Escúchame bien. Gente que opera en la fe de Cristo es gente que tiene gozo operando en su vida. Y cuando uno anda todo lúgubre de una manera permanente, digo, hay ratitos malos, todos los tenemos, pero cuando tu norma de vida no tiene gozo, tú y la fe no se han encontrado todavía. Y Jesús estaba reventando de alegría en medio de todo esto. Entonces, enseñándoles acerca de fe, porque le piden: enséñanos a orar. Entonces Jesús les da una serie de cosas claves, y quiero que lo lean conmigo. 11:5. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: ya vete, ya no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no me puedo levantarte y darte nada. Ok, ya, ¿qué te pasa? Estas no son horas. Y Jesús les dice: les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, y aquí me gusta otra traducción, la Nueva Versión Internacional dice: por su descarada importunidad, por su descarada audacia. No, dice: por su desvergonzada audacia. Me encantó la frase. Por su desvergonzada audacia te dará el pan que no te dio por ser tu amigo. Y luego termina de decir eso y luego dice: así que oren, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. O sea, está diciendo: sean desvergonzadamente audaces con Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú tienes un acceso irrestricto a Dios. Tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué estás de poquitero? No, ustedes están fatales. Voy a declarar un ayuno para resurrección de los miembros de Vida Abundante, ¿sí? Pero escuchen lo que sigue. Dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el cielo eterno en la persona del Espíritu Santo a los que se lo piden? Eso, familia, eso es la base y el objetivo de la fe bíblica. Te conecta al cielo y luego el cielo se derrama sobre ti. Sácate de que: ay, Diosito Santo, hazme el milagro, ¿verdad? Y todas esas ideas tontas de una cultura sin Dios. Y vamos a empezar a caminar en la fe que Cristo nos trajo, la fe que Dios imparte a nosotros para que caminemos como lo que somos, ciudadanos del cielo, temporalmente en el planeta hasta que Cristo vuelva. ¿Alguien está conmigo, iglesia? Pónganse de pie, vamos a orar. Les voy a dar unos tips rápidos antes de nosotros orar. Deja de oír a los amigos que no conocen a Cristo. No estoy diciendo que ellos no sepan cosas de la vida afuera, pero ellos a ti no te pueden ayudar porque tú ya estás en otra vida. Deja de oírlos. No digo que no los quieras, no digo que no les busques para llevarles a Cristo. Si de veras quieres a un amigo, lo que quieres es que se salve, ¿verdad? Obvio, sí. Pero deja de oírlos. Deja de oír sus consejos, deja de oír sus opiniones. Si quieres oír algo de ellos, oye su dolor y responde a su dolor con el evangelio.
pero deja de oírlos a ellos. Amén. Deja de oír las noticias. No te digo que nunca leas noticias, pero deja de dirigir tu vida por lo que dicen los noticieros, por muchas razones, y no me quiero meter en ellas, pero deja de oírlos. No te pueden producir fe, y sin fe tú estás frito. Eso no está escrito así en la Biblia, pero así es. Sin fe tú estás frito. Así que deja de oír los noticieros, ¿sí? Escúchenme bien la última. Deja de oír la publicidad. Ahorita, por ejemplo, que el Buen Fin, tranquilo, oye al Espíritu Santo, oye las palabras del Señor. No te vayas y te metas en tonterías porque oíste a alguien más. No, es que después no va a haber otra venta como esta. Siempre va a haber otra venta como esta. ¿Sí me estás oyendo? ¿Sí? No, es que si no lo compras ahorita te vas a perder de la oportunidad. Siempre habrá otra oportunidad. Y si no la hay, Dios te dará con qué comprarla cuando te cueste el doble. No pasa nada. Dígale conmigo al vecino, no pasa nada. Deja de oír las voces que no producen la fe de Dios. Esto produce la fe de Dios, nadie más. Amén. Así que, Señor, este día nosotros estamos aquí, nuestro oído inclinado a ti, oyendo tu voz, oyendo tus palabras. Y lo primero, Señor, que sabemos es que tú nos has dado vida eterna en Cristo, y te damos gloria por ello, Señor, porque nuestra vida está resuelta, Señor. Tenemos certeza de la eternidad, no por causa de lo que hemos hecho nosotros, sino por causa de Cristo. Y nuestra fe está en el Señor y nuestro nombre escrito en tu libro.